Ahora vamos a hablar un poquito de las interacciones. Vamos a ver, para compartirles. Interacciones con la fauna silvestre en fincas agropecuarias. Una guía para la atención de conflictos y búsqueda de una convivencia pacífica. ¿Por qué se da actualmente, bueno, y hace mucho tiempo, ¿verdad? Que se da mayor incidencia o incidentes entre las personas y la vida silvestre. Bueno, como antecedentes tenemos un crecimiento urbano, una producción de alimento y la infraestructura que han provocado la disminución de los hábitats. Cada día nos vamos extendiendo más nuestras plantaciones, construcciones y demás. Muchas personas les gusta más ir a vivir, como decimos comúnmente, en la montaña, y entonces estamos invadiendo el hábitat de la vida silvestre, ¿verdad? Algunas especies han sido afectadas, otras más bien se han visto beneficiadas y se han adaptado, ¿verdad? A mayor crecimiento poblacional, mayor posibilidad de la interacción. O sea, por lo mismo de esta ampliación de ciudades, de cultivos, etc. Dice que históricamente las personas hemos recurrido a resolver las interacciones negativas con la fauna silvestre con la eliminación de la misma. ¿Qué necesitan o qué son los requerimientos básicos de la fauna silvestre? Alimento, y muchas veces las encuentran en la ciudad, ¿verdad? Un refugio hábitat, muchas veces más bien estas utilizan las casas, bodegas, como sus propias, o sea, se van adaptando, ¿verdad? Entonces, ven sus necesidades cubiertas y se van acostumbrando a vivir entre nosotros, o nosotros con ellos, ¿verdad? ¿Dónde vive la fauna silvestre? Bueno, todo el país, ¿verdad? Ay, puña, ¿dónde me fui? Eso ya no. Esperen para ver qué pasó, porque esto no es de la presentación. Están viendo unos mapas, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Y ya. Ven cómo cada día vamos reduciendo más los espacios y vamos nosotros tomando posesión, talando, ampliando los límites de las ciudades o nuestros propios plantaciones, los propios cultivos, ¿verdad? ¿Qué podemos pensar o considerar como los orígenes del conflicto? Bueno, primero, la pérdida del hábitat, un crecimiento urbano y agropecuario, la invasión de su territorio, tanto en aire, tierra, mar, ¿verdad? Con el tema de ecoturismo, y algo tan de moda hoy en día, veámoslo recientemente con el tema de la pandemia, cómo empezó a promoverse aún más el tema del ecoturismo, porque la mayoría de personas querían poder ir al campo, a disfrutar una caminata, a ver fauna. Entonces, veamos cómo cada día vamos haciendo más invasión en su territorio, y ellos o se van corriendo o van buscando ese alimento o ese refugio o se van adaptando, ¿verdad? Y bueno, el último punto, que es precisamente esa adaptabilidad, que muchas especies ya se acostumbran y nos acostumbramos a vivir con ellos. Algunas otras generalidades del conflicto, generadores del conflicto, bueno, muchos mitos, temores también, ¿verdad? Muchas creencias, supersticiones. En muchos casos hay un desconocimiento, una desinformación. Muchas veces solo por el aspecto del animal. Ya en una oportunidad recuerdo una capacitación que había tenido, decía la presentadora, los murciélagos casi nadie los quiere, solo por el hecho de por su aspecto. Ya dice que son malos, nocivos, etcétera. Pero cada una de las especies tiene un rol importante en el ciclo, en la naturaleza. Las ciudades, los pueblos también son un ecosistema para ellos.
También para ellos resultan atractivos nuestros cultivos, las gallinas, el ganado, las mascotas, ¿verdad? Entonces podrían empezar a, que es lo que muchas veces ocurre, es más fácil llegar y en el gallinero agarrar y comerse la gallina que ir y cazar en el bosque el bichillo vivo corriendo suelto, ¿verdad? Entonces, muchas veces sustituyen entonces ese alimento silvestre. Otros factores que afectan, bueno, que muchas veces consideramos que una especie ya es una plaga, sin haber realizado un estudio técnico que así lo determine. Muchas veces decimos que hay plagas de aves, ardillas, langostas, etcétera, ¿verdad? Un favorecimiento muchas veces intencional o no del manejo que debemos nosotros a los desechos, al mantenimiento de la propia infraestructura, los cultivos y también mucho la publicidad. La publicidad que tenga muchas veces es un enfoque negativo. Hoy día, bueno, y recientemente lo hemos visto con los casos que se han atendido precisamente de vida silvestre a nivel nacional, cómo las personas por una primer noticia que llegue muchas veces no tan apegada a la realidad y de una vez se parcializan o empiezan a emitir criterios, ¿verdad? Pero muchas veces hay mucha desinformación y para bien o para mal, en muchas ocasiones el medio publicitario y le da un enfoque que muchas veces puede repercutir en si se le da un enfoque negativo, ¿verdad? Por ejemplo, esto fue como un ejemplo de esa información, que apareció una pitón en Heredia y decían que habían como una plaga. Y ese caso era bueno, porque ese caso es del compañero, ¿verdad? De Heredia, que había sido alguien que liberó. Recordemos que liberar especies, aunque sean exóticas, ¿verdad? Es un delito también. Entonces, que se había hecho una liberación irresponsablemente y entonces después apareció ahí y decían que era una plaga en ese sector. ¿Qué podemos ver como alternativas de manejo en el marco legal? Bueno, si la vida silvestre causa daños, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre establece en el artículo 22 y siguientes que si se determina que la vida silvestre exótica o nativa que cause daños en algún ecosistema o en la agricultura, ganadería y salud pública, podrá capturarse, controlarse, aprovecharse, inclusive en última instancia eliminarse o reubicarse, siempre y cuando, ¿verdad?, de conformidad con las disposiciones que determine el reglamento de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y previa realización de estudios técnicos y científicos y las evaluaciones económicas del costo-beneficio correspondientes. Ahorita vamos a ver un poquitito más adelante. Se permite también eventualmente una cacería de control. Al respecto de los artículos 28, establece en el ejercicio de la caza, con el objetivo de regular el ejercicio de la caza. Por acá tenemos, ¿qué se requiere? Bueno, este es un ejemplo de un estudio que se hizo en la zona de Heredia, el área de conservación central, a cargo del compañero Ronald Mora, para determinar ese costo-beneficio, determinar primero si es los daños que causan en el ecosistema, bueno, en este caso fue en una plantación forestal, los daños que causaran los venados. Entonces, primero debe haber un estudio, una determinación de una solicitud formal, un estudio técnico científico que justifique la acción, un plan de manejo de la especie, del área del estudio, caracterización de la finca, de los daños, descripción de la especie, realizar una estimación de la densidad poblacional, relaciones ecológicas,
las cuotas de captura, cuántos, digamos, evaluaciones económicas, costo-beneficio. En este caso, para las recomendaciones para venados, hubo monitoreo, instalar malla perimetral, no se autorizó, digamos, cazar venados, chapear, evitar cacería de depredadores. Algunos ejemplos de casos de interacciones, por ejemplo, y las recomendaciones después de un estudio técnico que realizan los compañeros, que a lo que ha llevado, por ejemplo, una depredación por mapache de las gallinas, recomendación de hacer un gallinero cerrado. En un caso de depredación por puma de ganado, la recomendación fue un corral dormitorio, o sea, en las tardes recoger el ganado y pasarlo a otro lugar donde esté cerrado. En la depredación de Yaragundí, de gallinas, la recomendación fue igual, un gallinero alejado del río. Bueno, probablemente tenían las gallinas que dormían ahí cerca del río, entonces trasladarlo. En los murciélagos, un cambio del cielo raso, no dejar entradas. En el caso de las palomas, por ejemplo, retiro sistemático de los nidos y eliminación de sitios de descanso. Ardillas, dice, ardillas anidando en árboles de ciprés, recomendación, el suplemento de potasio. En el caso de los pisotes, comiéndose las fresas en vara blanca, la recomendación fue una cerca eléctrica. Entonces, si vemos, hay muchas soluciones que podemos, después de un estudio, implementar. Vamos a ver, después, bueno, entonces, ¿cuál es el ideal de la ruta para un manejo de interacciones? Vamos para atrás. Implementar es conocer la especie, conocer los hábitos de esa especie, cuantificar pérdidas, así como ganancias, ¿verdad? El compañero el otro día puso un ejemplo de que permitían, sacrificaban una res, no sé, cada cuánto tiempo, para que el puma que llegaba se alimentara, pero dejaba el resto de las reses tranquilas, por así decirlo. Entonces era más el beneficio que la pérdida que se sufría. Ahí realizar ese análisis de costos-beneficios para implementar las mejores estrategias. ¿Cómo se deben de abordar todas estas situaciones? ¿Qué es lo mejor que podemos? Bueno, lo mejor que podemos hacer es, para evitar y disminuir estos conflictos, el abordaje, la identificación exacta con cámaras trampa. ¿Qué motiva a los animales para acercarse más allá? Bueno, si les estamos dando, si hacemos un mal de disposición de desechos, entonces eliminar que basureros o botaderos de desechos, el que no tengan acceso a agua, el que no tengan dónde refugiarse, cerrar espacios, eliminar como todas esas posibilidades, como decimos, complicarles de que los bichitos lleguen y encuentren alimento, agua y refugio, ¿verdad? Cada especie, que fue lo que comenté antes, cada especie tiene una función, hay una función natural. En este caso, ¿por qué nos afecta? Digamos, veamos esa ilustración. Vean cómo se ve el piso. ¿Por qué nos afecta? Bueno, porque los murciélagos están instalados en un lugar que no es apto para ello, entonces nosotros sí nos vemos afectados, ¿verdad? Pero en la naturaleza, cada uno sí cumple un rol importante. En la naturaleza no hay uno bueno ni uno malo, todos son buenos, todos son importantes. Solo existe el tema de la sobrevivencia, ¿verdad? Cada uno cumple un rol. Los murciélagos, inclusive las serpientes, o sea, todos los que nosotros consideramos como plagas, erróneamente muchas veces, ¿verdad? Cada uno cumple una función importante en el equilibrio, en el desarrollo normal del sistema. Algunas opciones de manejo. Bueno, manejo de alimentos para animales, el manejo de los desechos domésticos y agrícolas, rotación de cultivos, algunas medidas de cerramiento externa, reparación,
Implementar algunas medidas que ahuyenten cercas eléctricas, luces, ruidos, y el manejar los animales domésticos en corrales cerrados, o sea, evitar todo lo posible bueno, darle mantenimiento a las rondas de cuidado a los cultivos, el debido resguardo a las especies menores que van a ser presas fáciles y una tentación para los animales silvestres que se acerquen, los depredadores, no utilizar venenos ni trampas. ¿Por qué? Porque se pueden eliminar otras especies, ¿verdad? Utilizar e implementar plantas aromáticas, aquellos olores que resulten, que confundan el olfato, dice ciertos mamíferos, ¿verdad? Que perros guardianes, dice, debe aceptarse que el daño nunca será cero. Deberá convivirse con un daño moderado que permita ganancias para el productor. Por ejemplo, que les dije antes de el ganado, del ganado y que de permitir que cazara una presa y se alimentara y ya entonces el resto del ganado estaba tranquilo y seguro. ¿Cómo actuar? Bueno, es importante que actuemos todos con una responsabilidad social y ambiental, buscar ese equilibrio, informarnos adecuadamente sobre las posibles especies que afectan y que se afectan también con las medidas que se implementen. Utilizar para nuestras decisiones mucha información científica y educación ambiental. Todas este tipo de alianzas, por ejemplo, estas charlas que facilita, capacitaciones que facilita Elena y el propio SINAC por medio de educación ambiental. Si en las comunidades requieren una información específica sobre un tema, sobre algún, ¿verdad? Aprovechar y obtener esa información, evitar actuar impulsados por el miedo o las creencias, intentar hacer esa traslocación de la especie a otro sitio, y como un último recurso y que nunca es lo que vamos a querer aplicar, eliminar alguna especie, pero eso es lo que nunca vamos a querer llegar, ¿verdad? Si en sus comunidades, si alguno tiene alguna situación, ¿qué es lo primero? Bueno, el reporte de la interacción. ¿Para qué? Para que las personas especializadas realicen esa valoración, hagan esa visita de campo, valoren la especie, la población y demás, y ver qué estrategias se van a implementar que ayuden en una forma equilibrada, ¿verdad? A todos. ¿Qué debemos tener nosotros? Bueno, siempre debemos de tener mucha empatía y comprensión con las personas que se vean afectadas. Nadie quiere perder un cultivo, nadie quiere perder un animal, ¿verdad? Trabajar en conjunto, buscar esa alianza, esa información, buscar cómo resolver esa situación de manera conjunta, propietarios, MAC, SINAC, todos los que podamos participar, ¿verdad? No hay soluciones mágicas, por eso la necesidad de tener esa empatía, esa comprensión y buscar esa solución. Cada especie se comporta diferente según la zona, según los cultivos, de ahí la importancia de que técnicos o personas especializadas realicen esos estudios y determinen, de acuerdo a la especie que sea, que corresponde. Casi siempre se va a requerir varias alternativas a lo largo del tiempo y alguna búsqueda de incentivos para quien lo hace bien. Por ejemplo, con esta búsqueda de incentivos para quien lo hace bien, bueno, quizá el apoyo que, se me fue ahorita el nombre, ¿cómo se llaman los que son de los felinos? Elena, ¿o quién recuerda? De los felinos, el problema de los felinos, que está esta
Hay una fundación que les da capacitación, inclusive, Guapel. ajá, Sí, inclusive Pantera. Pantera, inclusive y les ayudan a desarrollar proyectos, ¿verdad? Para que tengan el ganado y seguro. Bueno, entiendo que les dan capacitaciones y todo. ¿Qué podemos decir como conclusiones? Bueno, que las interacciones siempre han existido. Se debe evitar resolverlas eliminando la fauna silvestre a toda costa. Este es un conflicto con la gente, hay que resolverlo con las personas, ¿verdad? Al nosotros salvar las cosechas o nuestros animales domésticos, asegurar la infraestructura y demás, digamos, contribuimos nosotros a salvar también la fauna silvestre. ¿Por qué? Porque para ellos no va a ser atractivo entonces acercarse a un lugar donde no tienen facilidad de alimento, facilidad de refugio, entonces van a tener que buscar más adentro cubrir esas necesidades. Eso sería. ¿Alguna pregunta o comentario o alguna ampliación que quieran realizar? Hola, Liz. Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola. Sí, yo sí. ¿Cómo está, Liz? Quería hacer nada más una consultita, ¿no? Me parece a mí o existe como una organización o comisión o algo así dentro del SINAC que se encarga de resolución de conflictos con felinos, o es más bien a esa otra que se refería. Sí, es la Guapel, Liz. Papeles. Sí, es que yo al rato estaba hablando y no tenía el audio, me di cuenta hasta ahora. Es que sí, yo había escuchado, ¿verdad? Dan Sí, capacitaciones en conjunto con SINAC, sí. en forma conjunta, ¿verdad? Joana, entonces sí. Muchas gracias, Liz. Y a ¿Puedo los meter ahí compañeros. la cuchara? Con gusto. ¿Y cómo está, Joana? Bien está, Liz. Un gusto a todos. Gracias, Iván. Voy a meter la cuchara, Liz, Claro. para aclarar un poco la diferencia así entre Pantera, WACFEL y qué, digamos, qué papel cumple. La WACFEL es la Unidad de Atención de Conflictos con Felinos y es propia del SINAC, pero fue establecida a través de un convenio que se hizo con esta ONG que se llama Pantera. Entonces, Pantera venía trabajando estos conflictos entre ganaderos y felinos, y por medio de esta alianza voy a hacerle mute aquí a eso. Por medio de un convenio, entonces Pantera y SINAC trabajan en conjunto y se creó esta unidad de atención de conflictos con felinos. Entonces, digamos, en caso de que Pantera se acerque a alguna de sus comunidades y trabajen en conjunto, bueno, es como parte de lo mismo, pero también digamos, desde el proyecto Paisajes Productivos, la idea es fortalecer un poco el trabajo de la unidad, pero todos se encaminan hacia lo mismo, solo que esa es la diferencia. Es como un convenio entre Pantera y SINAC que se creó la unidad de atención de conflictos con felinos.